conversado varias veces acá en Clever sobre las últimas cifras o estadísticas, y son los fríos números, es cierto, respecto a las personas portadoras de VIH en nuestro país. Y las noticias son bien variadas respecto a las cifras, a lo que pasa a nivel de salud pública, a qué pasa con los enfermos de SIDA en nuestro país. Queremos ir enmarcando qué significan esas cifras, qué pasa hoy día en Chile, qué podemos esperar para los próximos años si seguimos a lo mejor llevando este diálogo de la misma manera, si es que hay un diálogo. Es por eso que nos acompaña alguien que trabaja en el tema, que conoce además, que nos puede marcar bien qué significan las cifras. Me refiero a Luz María Iaconi, ella es directora ejecutiva de la Fundación Savia. ¿Cómo estás, Luz María? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Lo primero, quiero tomar las cifras, que muchas veces la estadística se toma un poquito como la noticia del momento, ¿no? Y hay grandes titulares, hablamos de eso una semana y después nos olvidamos y seguimos hasta la próxima vez que salgan las cifras. Y las últimas dicen que se ha duplicado la cantidad de enfermos de VIH en Chile en los últimos aproximadamente 10 años, y que además hay una cantidad importante de personas hoy día con VIH que no saben que portan la enfermedad. ¿Son acertadas esas cifras y qué proyectamos en la realidad con esos números? Esas cifras, esas proyecciones vienen avaladas o fundamentadas también, no solamente en nuestro país, sino que de lo que está pasando en el mundo entero, y esa es la preocupación que existe, y los lineamientos internacionales dicen que cada país tiene que ver su propia realidad. Cifras que van en aumento, lo sabemos hace mucho tiempo, que van en esa dirección, a pesar de las campañas, a pesar de las políticas públicas, de ciertas innovaciones, y yo diría que a pesar de los avances que hemos implementado o que se han implementado en nuestro país, esas cifras no van en disminución. Entonces Naciones Unidas o los lineamientos más internacionales ponen el acento en que hay que mirar aquello que no está sucediendo. Y si no hay una reversión, si no hay una disminución, quiere decir que hay algo que va creciendo y no estamos atinando cómo mirar, dónde mirar para poder adecuadamente implementar aquellas correcciones o una política pública. Así que para nosotros, que somos del mundo de la sociedad civil, no somos especialistas médicos, no estamos en el ámbito de la estrategia biomédica, lo voy a poner, porque ese es un campo que está dentro de nuestra realidad bastante avanzada. Lo vamos a poder conversar más. Se dice aquí que las políticas públicas han fracasado, que todos los gobiernos se dicen unos a otros que el otro lo hizo muy mal, que no atinó, ¿ya? Yo creo que el tema del fracaso, una política fracasada, no es para vanagloriarse nadie, ni decir que tú eres mejor o el otro es peor. Al otro. No, nada es totalmente fracasado, y si hay un fracaso hay que estudiar, hay que mirar dónde están los puntos débiles, qué no sucedió para poder revertir aquella situación. Entonces, no todo es fracaso, pero sí vamos a hablar ahora de lo débil, de lo que uno podría decir que está fracasando en nuestras estrategias, y voy a hablar de nuestras como país, como conjunto, ¿ya? Porque cada uno tiene sus responsabilidades propias. Es que eso me interesa harto, y me interesa algo que tú dijiste también, que es desde la Fundación Savia trabajan con una mirada desde la sociedad civil. O sea, que no estamos hablando de un grupo de médicas o médicos que van viendo las estadísticas, un poco como uno lo ve desde el Ministerio de Salud o la mirada que tiene desde allá. Y en ese sentido, analizando un completo, ¿no? Un todo, ¿dónde se ha fallado? Y no quiero poner solo el énfasis en eso. A juicio de ustedes en Savia, ¿qué se ha hecho mal y qué cosas se han hecho bien? Yo diría que las cosas que se han hecho mal o no se han hecho correctamente, lo voy a poner así, que es Chile firma una serie de tratados internacionales, de acuerdos internacionales en todas las materias, y en salud y particularmente en este tema también hay firmas de acuerdo, y hoy día se dice que son vinculantes, no son vinculantes. Eso ya es otra discusión que no es materia nuestra. Desde lo que nosotros entendemos, Chile como país, como Estado, firma acuerdos y se proponen avanzar en ciertas líneas para que cada país pueda bajar a terreno, dada su realidad, su cultura, cómo abordar una temática tan en particular como es esta, ¿ya? Ese es como primera cosa, y en ese sentido nuestro país no ha sido lo suficientemente responsable o eficiente. Aquí hay acuerdos, voy a nombrar uno solo en particular, que es el que yo creo que hoy día es el más contingente. El año 2008 se firmó un acuerdo entre los ministros de Educación
y de salud de muchísimos países. Y ahí había una declaración que es muy atingente desde el 2008, ¿ya? Y desde mucho antes del 2008. Sin educación en sexualidad y en otras materias de autocuidado o de bienestar para que las personas, los jóvenes desde niños comiencen a tener mejores herramientas para desarrollarse como ser humano, hay muchas dificultades. No vamos a poder avanzar suficientemente en el tema del control del embarazo adolescente, en el tema de abusos sexuales, en muchas materias. Y sin esa educación, sin hacer una educación coherente, pertinente, adecuada a la pertinencia local, cultural, etcétera, y cruzando con el tema del autocuidado frente a materias como las enfermedades de transmisión sexual, difícilmente de verdad se puede generar grandes avances. Y ese acuerdo, esa firma, ¿ya? Hay algunas otras organizaciones que las van monitoreando y de verdad es triste los resultados. ¿Y eso no se ha avanzado? Y yendo un poquito más en profundidad, porque creo que este es un tema súper interesante y que está en debate permanente. Y lo digo porque cuando hay experiencias de repente piloto, buenas o malas, más allá de eso, que se puede hacer una evaluación después, se provocan cosas en la sociedad. ¿Es porque seguimos siendo una sociedad que en la élite es muy conservadora? ¿Es porque hay una presión importante de la iglesia? ¿O es porque hay desinterés en entrar en temas que son complejos para la sociedad? Todas las anteriores. Ya, perfecto. Todas las anteriores, porque entrar en materias como lo que es educación sexual, nosotros lo estamos tomando, nuestra organización y quienes estamos trabajando desde cómo les afecta a las personas viviendo con VIH, que algo no sucedió, que no pudieron resguardarse o protegerse de una cierta enfermedad. Algo no sucedió. Entonces, lo estamos, como te digo, tomando desde lo que es la respuesta frente a un hecho. Y ese hecho, las mismas personas afectadas dicen, si yo hubiera sabido, si yo hubiera tenido la posibilidad de tener esto, entonces vamos al tema de la educación. Abordar los temas de sexualidad y educación sexual, esto es súper, es casi como endémico en nuestro país, ¿ya? Y eso es lo que uno dice, qué patético, ¿ya? ¿Por qué no se puede ver la misma situación, pero de verdad innovar? Mira, cuando dicen de que los jóvenes son una prioridad, los jóvenes son un valor importante, ¿ya? Yo digo, si uno dice querer a los jóvenes, ¿por qué no hacemos lo que hay que hacer? 1, oírlos. 2, respetar, ¿ya? Los jóvenes de hoy son distintos a los jóvenes de 5 años atrás, tienen otra mirada del mundo, tienen otras prácticas, tienen otros conceptos. Yo no digo ni bueno ni malo, distinto. Cuando hay una política pública en salud que tiene ciertas medidas preventivas, que son las mismas que se aplican hace 15, 20 años, sí, claro. ¿Ya? Y no se mira, una de las medidas mundialmente y particularmente en este país muy discutida en su minuto fue el tema de la fidelidad y la pareja única, ¿ya? Nosotros decimos, ok, tal vez hace 20 años se entendía, es lo mismo que el uso del preservativo, se entendía, pero el uso del preservativo hay que desagregar la información, hay que dialogarlo y hay que discutirlo. A algunos les parece, a otros no les parece, pero independiente de mis pareceres, y aquí voy al punto del Estado, tiene la obligación de poner a disposición de moros y cristianos, como se dice, ricos y pobres, un mínimo de información para que todos vayamos teniendo una cultura en particular. Ahora, porque suceden cosas que de hecho uno se las pregunta harto y creo que es una buena pregunta para hacerse permanentemente, pero es que yo me imagino que hay gente que se contagia de VIH y que sabía perfectamente cómo evitar contagio, pero no lo hacía porque no se sentía como parte de una población en riesgo. Y eso es algo que no se discute, no se conversa. No lo conversa uno, yo pensaba cuando uno era más joven, digamos, y se inicia en la actividad sexual, pero no era una conversación así con las amigas. Y hoy día no solamente hablemos de VIH, hablemos de todas las enfermedades de transmisión sexual. No es un tema que esté tan presente, uno no se siente como parte de un grupo de riesgo y ahí partimos. ¿Por qué? Porque no son conversaciones habituales preventivas de salud. No son conversaciones habituales y también agrego que el tema del VIH o cualquier enfermedad de transmisión sexual tiene una fuerte carga social, estigmatizada desde el año 1, ¿ya? Aquí el VIH era
fuertemente cargado al estigma sobre la comunidad homosexual, que es donde partió. Después fueron los homosexuales, pues fueron los negros, y así nos fuimos, se fue ampliando el estigma. Se dice a todos aquellos excluidos socialmente. Así se hablaba del VIH, ¿ya? Entonces, no, en el imaginario, todo excluido social, nadie se siente un excluido social, sí, a no ser que tenga la vivencia de tener la vivencia de estar y compartir dentro de un grupo que está marginalizado. Entonces, ese estigma, por supuesto que nadie quiere, o en su imaginación o en sus sentimientos, sentirse parte. Nosotros estamos terminando este año un levantamiento de información a través de una encuesta hace 3 años hacia jóvenes, donde estamos tratando con ellos de entender qué es lo que pasa, ¿ya? Dónde hay vacíos. Estamos a punto de terminar, yo creo que ya en enero vamos a tener los resultados más finales. Es una investigación que se hace entre nosotros, con jóvenes, compartiendo con gente que se suma de ciertas jóvenes menores de 18, lo voy a poner, y jóvenes mayores que ya son de ámbito o de liceo o de universidades. Entonces, a grandes rasgos por ahora, todos saben, hay mucha información de cómo se previene, como tú dices. Hay algo que está entre lo que yo sé y cómo incorporo que esto sea un aprendizaje que de mí es una necesidad de incorporar. Entonces, hay algo que hay que leer mejor. Por otro lado, los jóvenes te dicen, las campañas son todas malas. ¿Ya? Ni una campaña, no pescan ninguna de todas las que han habido, porque no son directas, porque no dicen lo que tienen que decir. Entonces uno dice, ¿y qué tienen que decir? ¿Qué imágenes quieren? ¿Ya? Les carga las imágenes cuando se ponen rostros públicos, porque los ven lejanos, porque sienten que es como un tongo, ¿ya? Hay sensibilidades que uno dice, pero hay que escuchar, porque si no, no vamos a llegar. Entonces se dice hoy día que las campañas tienen que ser a través de las redes sociales. Bien, pero no es cualquier campaña, no es cualquier cosa, ¿ya? Hay que dialogar mejor, ¿ya? La campaña que hoy día está terminando el Estado, salió hace un par de meses con el tema de Hazte el examen, fue convocada como un tema publicitario, ¿ya? Como un casting para poder generar, ¿no es cierto?, el tema del Hazte el examen. Y hoy día van a bajar otra etapa de la campaña donde están buscando, haciendo un casting para rostros, ¿ya? Casting para rostro, para hacer las cápsulas que van a bajar a través de las redes. Nosotros hemos participado de aquellas reuniones donde el ministerio que está haciendo la campaña convoca a la sociedad civil para opinar. En este minuto estamos en esa suerte de dicotomía en que te invitan a que escuches, a que opines, pero en realidad no hay mucha incidencia en las transformaciones. ¿Qué es lo que nosotros hemos transmitido antes, años anteriores, desde lo que nos dicen hoy día o lo que recogemos de los jóvenes, ¿ya? Las campañas son un bien social, las campañas de bien público no son publicitarias. Yo no manejo los temas comerciales y qué sé yo, pero hay un emplazamiento, hay un sentir que desvía el tema. Yo lamento que no existan las campañas de bien público, si no es a través de una propuesta que tiene que hacer una agencia, que son carísimas, ¿ya? Entonces, cuando las campañas, en estas campañas de prevención, hay mucho fondo destinado para una campaña que, obvio, en televisión los minutos son carísimos, el tiempo en que dura es carísimo, y donde entonces no lo ve el público al que realmente se quisiera llegar. Entonces, el minuto de televisión dicen que vale por 1000 palabras. Bien, pero en esto no nos ha resultado. Entonces, y eso se ha dicho, se ha visto. No es la forma. Hay que modificarla. Y esa modificación tienen que hablar los entendidos en comunicaciones, los que hacen las campañas, pero también hacia dónde uno quiere llegar con el mensaje. El mensaje no es único.
no es único para todo el mundo, ¿ya? Hay cierto mensaje que tiene que ser para todos único, pero en este tema y en esta realidad país hay que saber bajar para trabajar con pertinencia cultural, ¿me entiendes? Es distinto cómo se puede llegar a la gente, voy a poner a la comunidad X de Chiloé, a que los de la región metropolitana, incluso, ¿me entiendes? Esa diversidad hay que pesquisar el impacto o la importancia que tiene para una campaña como esta. Luz María, quiero agradecerte mucho que nos hayas acompañado hoy día. Muchas gracias a ti. Recuerden www.diarioclever.cl.